¿Era eso, Felipe? Sí, doctor, buenas noches, era Muchas eso. gracias, muchas gracias. Bienvenido, Jerónimo, acaba de llegar a la clase. Ya eh, le han manifestado varios de ustedes las condolencias por el fallecimiento de su hermana, que no era una muchachita, pero de todas maneras, pues es una hermana y se siente el dolor de la sangre. Te acompañamos, Jerónimo. Ujú. Así es, padre. Por Jerónimo, sabes que está en mute. Te escucho muy cortado, no sé si solo soy yo. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? ¿Me escuchan cortado? Hace Ujú. rato No, un poquito. bien, bien, bien. Lo que pasa es Ahora que se sí, alejó un poco del te escucho. micrófono y ya. Es que no, a lo mejor no sé cuál es el micrófono, pero bueno, me dicen, por favor, cómo vamos. Eh, Bienvenido, pues, Jerónimo. Entonces, en realidad, las 7 cartas, como ustedes perciben, pues no son exactamente parte del Apocalipsis. Yo considero, como muchos otros estudiosos del Apocalipsis, que no eran parte del Apocalipsis, se añadieron, porque son cartas, ¿verdad? No son las visiones típicas que aparecen con los 7 sellos, las 7 trompetas, y luego con las 7 copas, porque en realidad hemos visto 7 sellos, 7 copas, y con las copas se abrieron mm, las señales del cielo, que no vienen numeradas, ¿verdad? Y que propiamente como señales solamente se dice 3 veces. Pero bueno, luego aparecen las 7 copas, entonces 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Esos son propiamente el Apocalipsis. Y con las 7 trompetas, con las 7 copas se acaban digamos, el drama del Apocalipsis, porque ya después vienen las visiones finales, ¿no? De la destrucción del dragón, de la bestia, etcétera. Entonces aquí empezamos con las 7 copas. En el capítulo 15 que empezamos la semana pasada, termina con el último signo, ¿no? Que dice, vi otra señal en el cielo, ¿ven? Señal en griego, semeion, ¿no? Así llama, en el Evangelio de Juan, así se llaman los milagros de Jesús, semeion, semella o señales. 7 ángeles con 7 plagas. No, no sé, quién sabe dónde tenían las plagas, los ángeles. Que entiendo que cada ángel traía una plaga, 7 ángeles con 7 plagas. No en las copas, ¿verdad? De las copas se va a hablar más adelante. A lo mejor las traían entre sus manos o qué sé yo. Son las últimas, esto es importante, las últimas. Ya Juanito ya nos hizo el juego de que con el sexto sello, con el séptimo sello, se ven 7 trompetas. Con la séptima trompeta vienen las visiones y ahora dice, ahora sí, ya son las últimas, las 7 plagas finales. Luego vi como un mar de cristal mezclado con fuego. Ya ven que en el trono, en la visión inaugural, está el trono muy luminoso, el cordero como degollado, los 4 vivientes, los 24 ancianos y los ángeles. Y el mar de cristal, eh, mezclado con fuego. Los que habían vencido a la bestia y su imagen, aquí lo puse con minúscula, y yo estoy acostumbrando ya a ponerlo con mayúscula, porque pues no es cualquier bestia, es la bestia. Los que habían vencido a la bestia y a su imagen y al número de su nombre, estaban parados en el mar de cristal. Es decir, aquí está una visión que tiene Juanito, una visión. Entonces no sabemos si estos son los que ya lo vencieron en el pasado, son los mismos mártires. ¿Se acuerdan que en el quinto sello aparecen debajo del altar y que dicen, Señor, ¿hasta cuándo? Capítulo 6, versículos 9 a 11. Eso es importante porque esa es la pregunta desesperada de los mártires, o sea, de los que ya murieron. Aquí no sabemos si están hablando ellos, los que ya murieron, porque es una visión probablemente a futuro.
¿verdad? O sea, eh, está viendo que en el futuro, ¿verdad? Los que vencieron a la bestia estaban parados junto al mar de cristal con las arpas de Dios. Pero es muy probable pues que sean en realidad los mismos mártires que ya murieron, que están en el altar allá en el quinto sello. Entonaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y del Cordero. Entonces, como les decía, esa visión puede ser algo que se va a realizar en el futuro, pero más bien, pues parece preparatoria a las 7 copas y es una visión de la gente que ha sido ya martirizada, no de los que van a triunfar en el futuro, sino de los que ya triunfaron. Entonces vean que es una liturgia, pero en esta liturgia pues es un poquito diferente porque no la empiezan ni los 4 vivientes, ni los 24 ancianos, ni los ángeles, la empiezan los mártires. Y es muy breve, dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, Todopoderoso, Panto Grato. Tus caminos son justos y verdaderos, oh Rey de las naciones. Y sigue, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo y todas las naciones vendrán a postrarse ante ti, porque tus juicios se han revelado. Ahí está. Esto es el género apocalíptico, un juicio final. Aquella eh, justicia que no fue premiada en esta vida se va a premiar al final. Y aquella injusticia que no fue castigada en esta vida se va a castigar ahí al final. Y aquí entonces ya se han revelado. Fíjense, eh, lo dice en pasado, se han revelado, tiempo perfecto. Pero en realidad, pues es una esperanza, es una visión que tiene Juanito. Por eso les digo que a lo mejor estos que están cantando pues, son los que van a triunfar en el futuro. Y aquí están adelantando, digamos, esta liturgia. Se han revelado ya la justicia de Dios, el juicio de Dios. De esto hablamos, con eso terminamos la vez pasada, la semana pasada. Y estamos en el capítulo 15 y en el versículo 5 dice, después de esto, vi, vi y fue abierto en el cielo el templo, la tienda del testimonio, ¿eh? Esquenés tu martirio, martirio, testimonio. Eh, bueno, aquí pues eso es algo que ya habíamos visto, ¿verdad? De hecho, en la visión inaugural, como les digo, está el trono de Dios, el Cordero, los 4 vivientes, los 24 ancianos, pero en la visión inaugural no aparece la tienda, el santuario. Y sin embargo, ya apareció en otras visiones y aquí vuelve a aparecer. Sin embargo, es ante el mar de cristal, o sea, es la misma visión que tenemos inaugural, pero además ahí está el templo. Y claro, tiene que estar el templo ya desde el quinto sello, porque debajo del altar aparecieron los mártires, ¿se acuerdan? Capítulo 6. Entonces, si ese es el altar, pues es el templo, es el templo. La tienda del testimonio. Eh, sí, a Juanito le gusta hablar del templo de Jerusalén como la tienda del testimonio, que no es exactamente lo mismo, porque el templo, bueno, el templo precisamente evita mencionarlo hoy cuanto tal, Juanito, porque el templo había sido destruido. ¿Se acuerdan quién fue el que destruyó el templo de Jerusalén? Sí. Tito. Tito. El año 70, cuando Juanito está escribiendo allá a fines del siglo I, pues ya no había templo, ya hacía 30 años que había sido destruido, entre 25 y 30 años, que había sido destruido. Entonces no le interesa hablar de ese templo. Ese templo es el que había construido Herodes el Grande, ¿verdad? No es el templo de Salomón. El templo de Salomón, Salomón vivió allá sobre el año 1000 antes de Cristo. Ese templo que construyó Salomón fue destruido por Nabucodonosor en el año 586. Es lo que se llama el primer templo. A partir de esa destrucción de ese primer templo, los judíos y muchos historiadores hablan de la época del segundo templo.
La época del segundo templo es desde la destrucción del primer templo hasta la destrucción de este templo. Porque se entiende que después de la destrucción del templo de Jerusalén de Salomón, pues se reconstruyó algún templo, templito. Ageo y Zacarías son dos profetas que hablan de la reconstrucción del templo, pero era un templo pequeño, ¿verdad? El templo grandioso fue construido por Herodes. Fíjense qué curioso. Herodes el Grande lo terminó de construir en el año 60-64 después de Cristo, porque bueno, ya estaba en funciones, pero no lo habían acabado de destruir. Y justamente unos años después de que acabaron de construirlo, lo destruyó Tito. Bueno, ese es el templo, pero a ese templo no se refiere a la tienda del testimonio. ¿Qué es la tienda del testimonio? Es el templo que Dios le reveló a Moisés en el Sinaí. Así termina el Éxodo, los últimos capítulos del Éxodo. Bueno, no, desde el capítulo 25 del Éxodo, Dios le hace ver a Moisés un templo a Moisés en el monte Sinaí y se lo describe perfectamente, paso a paso, del capítulo 25 al capítulo 30. Después de esto, eh, los israelitas hacen el templo, ¿verdad? Y ya los últimos capítulos del Éxodo repiten casi al pie de la letra los capítulos 25 a 30 diciendo, hizo esto, hizo esto, hizo esto. Esto es para mostrar la santidad, la perfección del templo, que es divino, porque Dios se lo mostró a Moisés. Y Ah, ese templo es el que iba itinerando con el pueblo de Israel. Es la tienda del encuentro. Por eso es un templo que le llaman tienda, pero que no era una tienda de campaña. Era una construcción que debió haber sido pesadísimo de cargar, dificilísimo de transportar durante todos los viajes en el desierto. En realidad, bueno, pues es un poco mítico esa tienda del testimonio. En el hebreo la llaman tienda del encuentro, pero en el griego sistemáticamente le cambian el nombre a tienda del testimonio. Eh, en el griego, o sea, la traducción al griego del Antiguo Testamento la llaman tienda del testimonio. Bueno, y aquí Juanito la llama también tienda del testimonio. Entonces es un poco diferente del templo de Jerusalén. Es el templo ideal, el templo de la época del desierto, que también la ve Juanito en visión. Del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, ¿verdad? Las tienen en sus manos, la traen en su pecho, la traen a la espalda, en su cabeza, no lo sabemos. Pero salieron los 7 ángeles con las 7 plagas. Iban vestidos de lino puro. Esto quiere decir pues, que son sacerdotes. Los sacerdotes debían vestir lino, ¿verdad? Resplandeciente. Y con el pecho ceñido con un cinturón de oro. Esto es signo de realeza. Entonces estos ángeles pues son, digamos, ángeles juzgadores. Uno de los 4 vivientes, aquí se nos hace un poco bolas la visión, porque están los 7 ángeles con las plagas. Luego dice, uno de los 4 vivientes, ya sabemos que estaban 4 alrededor del altar, dio a los 7 ángeles las 7 copas. Por eso les decía que los ángeles no traían las copas, traían las plagas. Pero entonces uno de los 4 vivientes le da a los 7 ángeles las copas, ¿verdad? Llenas de la cólera de Dios. ¡Ah, caray! ¿Verdad? Entonces, las plagas que traen los ángeles son diferentes de lo que las copas tienen, que son la cólera de Dios. Probablemente los mezclaron, ¿verdad? Y los ángeles pusieron en la copa las plagas que tenían y se mezclaron con la cólera de Dios, que eso es lo que se supone en lo que sigue, al Dios que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo a causa de la gloria de Dios y de su poder. Esto es muy importante porque cuando Moisés terminó de construir, o bueno, los israelitas terminaron de construir la tienda del encuentro, Dios entró a la tienda del encuentro
en forma de humo, en forma de densa nube, y de manera que los israelitas, los sacerdotes, nadie pudo entrar, ¿verdad? Era digamos, la toma de posesión que hacía Dios de su templo. Lo mismo pasó después cuando Ezequiel, Ezequiel escribe en el destierro, cuando ya había sido destruido el templo de Salomón, pero Ezequiel ve en visiones, estando en la Babilonia, ve en visiones el templo de Jerusalén todavía construido y ve cómo en el templo de Jerusalén se hacen cosas muy sucias, idolatrías, prostitución sagrada, cosas pues, indignas, ¿no?, de los sacerdotes. Y entonces ve Ezequiel cómo la gloria de Dios sale del templo. Esto es después de que el templo había sido destruido, pero ¿qué es lo que está mostrando Ezequiel? El templo de Jerusalén, cuando fue destruido, ya Dios no estaba ahí. Dios lo había abandonado. ¿Y por qué lo había abandonado? Porque había muchas cosas feas que hacían los israelitas en ese templo, ¿verdad? Y entonces Ezequiel ve el templo, el libro del profeta Ezequiel termina los últimos capítulos con una descripción del nuevo templo, ¿verdad? Del nuevo templo que se va a reconstruir. Ese templo de Ezequiel pues nunca se reconstruyó, al menos no como lo pensó Ezequiel. Pero él se imagina que cuando se construye ese nuevo templo en visión, la gloria de Dios va a regresar, otra vez en forma de humo. Entonces aquí Juanito está recordándonos esa presencia de Dios en el templo. Se llenó del humo a causa de la gloria de Dios y de su poder. Pero eso lo está viendo eh, en su en la visión, Juanito. Nadie podría entrar al templo hasta que terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Por qué? Porque está la gloria de Dios ahí adentro. Entonces, hasta que se acaben las plagas, va a poderse entrar, ¿verdad? Bueno, eh, esto es lo que les explico aquí en los apuntes. Y luego viene ya el capítulo 16. Como en el capítulo 15, pues en realidad son nada más 8 versículos y ya habíamos visto 4 la vez pasada, así que ahora nada más vimos esa segunda parte que es la introducción a las 7 copas, ¿verdad? El capítulo 16 son propiamente las 7 copas y es lo que vamos a ver ahora. Dice así: escuché una voz fuerte del templo que decía a los 7 ángeles: vayan y viertan sobre la tierra las 7 copas de la cólera de Dios. Entonces, las plagas que traían los ángeles, pues quién sabe dónde quedaron. Seguramente entraron cada copa que traía. O se le olvidó a Juanito, se le olvidó que traían unas plagas de Nantes y luego recibieron las copas con la cólera de Dios. Pero una voz fuerte del templo, o sea, es Dios. ¿Por qué? Porque la gloria acaba de entrar, la gloria de Dios entró en el templo. Entonces sale una fuerte voz del templo, pues es Dios quien está diciendo: vayan y viertan las 7 copas de la cólera de Dios, es decir, de mi cólera. Eh, es el final. Dios mismo lo manda y se augura ya el desastre final. El primero fue y vertió su copa en la tierra. Salió una llaga maligna y repugnante a todos los hombres que tenían la marca de la bestia y que habían adorado su imagen. Entonces no son males para todos. Está claro que estas 7 copas son males que suceden, que pasan a los seguidores de la bestia, a los fieles del dragón, de Satanás, no a los demás, no a los demás. Aquí está muy claro, aquí está muy claro, a los que tenían la marca de la bestia.
le salió una llaga maligna y repugnante. Esto nos recuerda a las úlceras que se desataron en Egipto, ¿verdad? Eh, También estas copas están bastante relacionadas con las 7 trompetas, ¿verdad? Si leen las 7 trompetas y luego las 7 copas, se van a fijar que son muy similares. Pero también tiene como trasfondo las plagas de Egipto, ¿verdad? Este mismo hecho de que estamos, si las 7 copas retoman las 7 trompetas y retoman las plagas de Egipto, debería alertarnos a esa idea de malsana, de algunos, de que quieren ver aquí señas precisas de que ahí está la pandemia, la llaga maligna, y ya está el trompas, la bestia, es el trompas, o Netanyahu. No, Netanyahu es yo le digo Satanyahu. Perdón si alguien aquí es amante de Benjamín Netanyahu, pero para mí es la reencarnación del dragón. Y y, y quieren ver en determinados periodos de la historia los signos que están aquí en el Apocalipsis. No, 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 es al revés, es precisamente al revés. Estos signos, estas copas, se basan en las de Egipto, o sea, no están mirando al futuro, están mirando al pasado. Entonces, no están prediciendo lo que va a pasar. Están mostrando que así como Dios salvó al pueblo de Egipto, así va a salvar al pueblo de los cristianos. Eso es lo que está diciendo. Que antes de eso va a haber desastres, guerras, problemas, pues sí, toda la vida. Revisen la historia. Yo me acuerdo de un poema que decía, las mismas cosas siempre con distinta fecha, las mismas guerras, las mismas muertes, etc. Es una poesía que me aprendí de chavo y se me olvidó, pero se me quedó grabada. No, pues, desde el Génesis empezamos con que eh, Eva quedó sometida, Génesis 3. Y luego Génesis 4, Caín mata a su hermano. Había 4 personas en el mundo. Eva sometida a Adán. Caín y Abel, y Caín mata a Abel. Así empieza la historia. ¿Y cómo termina? Estamos leyendo los últimos capítulos de la Biblia. Sí, los seres humanos somos desesperantemente asesinos. Nos matamos por nada. ¿Qué nos pasa? ¿Qué tenemos en las neuronas, en el corazón, en las venas, que nos matamos y eso es toda la caramba historia, donde le busquen? Entonces, que siempre va a haber guerras, que pues sí, parece que así va a ser la cosa hasta el final. Pero así como Dios sacó a su pueblo de Egipto, así Dios sacará a los cristianos de este mundo. ¿Cuándo? Pues eso le toca a Dios decidirlo. Esa es la primera lección del Apocalipsis. Bueno, los hombres tuvieron una llaga maligna, eh, de los que tenían la marca de la bestia. Los otros no, son salvados. ¿Se acuerdan que las úlceras en Egipto pues pegaron a los egipcios, pero no a los israelitas? La copa es derramada en la tierra, así pasa con las 7 trompetas, ¿verdad? Hace daño a la tierra. Y en este caso a los que tienen la marca de la bestia. La úlcera recuerda la 6ª plaga de Egipto, las úlceras malignas, ¿verdad? Bueno, luego viene la segunda copa. El segundo ángel derramó su copa en el mar, el primero en la tierra. En la tierra y vienen esas pestilencias y eso, pues querrá decir que en toda la tierra, ¿no? No, eh, eh, no precisamente en esta tierra, en este lugar, sino en toda la tierra. Y el siguiente la derrama en el mar, ojo, en el mar, y convirtió en sangre
se convirtió en sangre como de muerto. Murió toda alma que vivía en el mar. Sí, toda psige, ¿ven? Así dice en griego. Toda psige, toda alma que vivía en el mar, o sea, los peces, ¿verdad? Pero no los seres humanos, porque se derrama en el mar. Esto también recuerda, desde luego, a la primera plaga de Egipto, que se convirtió el agua en sangre. Pero claro, ahí en Egipto se habla del río Nilo, ¿verdad? Que es agua dulce. Y todas las aguas de los lagos y de los arroyos que había en Egipto quedaron convertidos en sangre. Pero aquí se habla del mar. Bueno, sin duda alguna que, bueno, en el Éxodo dice que todo el agua se convirtió en sangre. Entonces podríamos pensar que también la del mar Mediterráneo y del mar Rojo, etcétera. Pero lo que le interesaba realmente a los egipcios pues, era el agua del río Nilo. Porque ahora que vayamos a Egipto, es que esa es una experiencia simplemente este, inenarrable, ¿no? Hay en el Alto Egipto, o sea, en el sur de Egipto, uno puede poner un pie dentro del río Nilo, que es un río grande, caudaloso, con el agua azul, azul, el cielo siempre azul, y un calor de los mil demonios, y el otro pie en el desierto. Y si miras hacia el desierto, ya sea al este o al oeste, es un desierto inmenso, infinito, hasta donde alcanza la vista. Ya cuando uno va hacia el norte, hacia lo que se llama el Bajo Egipto, bajo porque pues va descendiendo la altura, por eso el río va bajando. El Bajo Egipto es donde está el delta, ahí sí el agua se aprovecha en muchos canales y hay mucha agricultura y todo eso. Eh, pero pues es el única agua que hay en Egipto. Ya en el norte, pues ya está el delta del Nilo y ya está el mar Mediterráneo. Y los egipcios eran muy buenos comerciantes, buenos navegadores, ¿verdad? Este, pero en la época de los faraones, así de las pirámides, pues vivieron en el desierto, junto al río Nilo, pero en el desierto. Bueno, y ahí entonces lo importante era que el agua se convirtió en sangre, mientras que aquí se habla del agua del mar, ¿verdad? Es nada más un versículo. Y después viene la tercera copa. El tercer ángel vertió su copa en los ríos, ya se complementa. Los ríos es el agua dulce, el agua bebible. Y en las fuentes de agua, los manantiales. Y se convirtieron en sangre. En Egipto es la primera plaga y es una. Toda el agua se convierte en sangre. Aquí son dos copas. Primero el mar y luego los ríos y las fuentes de agua se convirtieron en sangre. Pues imbebible, imbebible. O ya que estamos en eso, yo me acuerdo hace unos 30 años, leí un librito que se llama La Guerra del Agua, muy pesimista, pero también muy realista, La Guerra del Agua. Ahorita estamos sacando agua aquí en México, en la Ciudad de México, del subsuelo. Ahí están las pipas haciendo filas en los pozos porque no está lloviendo. Y así nos hemos acostumbrado. Pues imagínense un par de años de sequía fuerte en México, pues se desata la guerra del agua, porque los que tienen agua en Xochimilco o en el Cutzamala van haciendo el agua es nuestra, les vamos a estar dando a ustedes y nosotros nos movimos de sed. Y entonces, sí, sí, se puede tranquilamente desatar una guerra civil por el agua. Pero bueno, no, es que nos imaginamos esto de que el ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de agua, y ay, pues sí, pero no imaginamos la muerte, la angustia que eso generaría en los seres humanos. Oí que el ángel de las aguas decía, el ángel de las aguas. Ya hemos hablado del ángel de los vientos, ¿se acuerdan que los 4 ángeles que estaban en las 4 esquinas y que se les dijo, espérense, no, hasta que marquemos a los 144,000? Bueno, pues son ángeles que estaban encargados de determinadas cosas. Y este es el ángel de las aguas. Este es independiente del ángel que tiene la copa.
El ángel de las aguas decía, eres justo, el que eres y el que eras, el santo, porque juzgas de esta manera. Es como otra pequeña liturgia, pero aquí nada más la dice el ángel de las aguas. Porque derramaron la sangre de los malos y de los profetas, ahora tú les das a beber sangre, pues lo merecen. Este es el ojo por ojo, diente por diente. Y el ángel de las aguas dice, eres justo. La justicia en el Antiguo Testamento, la dikaiosine, es declarar que alguien es inocente, pero que a la vez que el que lo acusó es culpable. Por eso cuando Job se pelea con Dios, le dices que yo soy inocente. Lo que le está diciendo en judío, en israelita, es tú eres culpable. Si yo soy justo, tú eres injusto. En el ámbito judicial, legal. Bueno, pero aquí dice el ángel, eres justo. El que eres y el que eras, es Dios, ¿verdad? El que eres ahora y el que eras. El santo, porque juzgas de esta manera, ¿eh? Justo juzgas. ¿Cómo? Los que derramaron la sangre de los justos y de los profetas, ahora tú les das a beber sangre. Es lo que tienen que comer. Pero no todos, no todos. Así dice que todo el agua se convirtió, sí, sí, pero los que van a beber esa agua son los que derramaron la sangre de los santos. O sea, así como a los israelitas no les afectaban las plagas que iban contra los egipcios, lo mismo pasa aquí. Las copas no afectan a los santos, a los fieles, a los que llevan la marca del Cordero. Pero bueno, la justicia es ellos mataron, bebieron sangre, ellos van a beber sangre, pues se lo merecen. Ahí está, sí, sí hay, no todo en la Biblia es ama a tu enemigo y perdona, sobre todo en el género apocalíptico. El género apocalíptico implica venganza, así es el género, venganza, castigo. Alguien puede decir, es que Dios no puede ser, bueno, ya lo dije la vez pasada, Jesús habló de un Dios perdonador y misericordioso hasta el extremo. Pero el género apocalíptico exige esto, exige la venganza, es parte del género. Eh, Permítanme que yo así relativice esta doctrina de la venganza de Dios, ¿no? Oí que uno decía desde el altar, sí, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí quién sabe quién sea este uno, ¿verdad? Tus juicios son verdaderos y justos. O sea, estos dos versículos están enfatizando el concepto de justicia. O sea, el castigo de estos bellacos es la justicia divina. Así está presentado. Aquí les explico lo mismo. Aquí, esto que no les dije, oí que uno decía desde el altar, recuerdan otra vez el sexto, el el quinto sello, en el capítulo 6, que aparecen las almas de los mártires debajo del altar y que le dicen, Señor, ¿hasta cuándo? Entonces aquí uno que decía desde el altar, pues estamos volviendo a esa imagen, porque ese quinto sello es muy importante, esa visión del quinto sello, porque son los ángeles, son los mártires que están en el cielo y que le dicen a Dios, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar esto? Y aquí uno de ellos dice, al fin, la respuesta a esa pregunta, ¿hasta cuándo? Es hasta ahorita. Tus juicios son verdaderos y justos. Bueno, luego viene la cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa en el sol y se le permitió quemar con fuego a los hombres. Parecería que son todos los seres humanos, pero no. A ver, los hombres se quemaron con el gran calor
pero blasfemaron el nombre de Dios, que tiene autoridad sobre estas plagas, y no se convirtieron. O sea, que este daño es para los que no se habían convertido, y el castigo les está invitando a la conversión, pero ellos no se convirtieron. Entonces ya se ve que tampoco esta cuarta plaga azotó a los que tenían la marca de Dios y del Cordero, sino a los que blasfemaron el nombre de Dios y no se convirtieron. Esas son las víctimas. Esta idea de que blasfemaron el nombre de Dios y casi el versículo, no, esto de blasfemaron el nombre de Dios que tiene autoridad sobre estas plagas y no se convirtieron, se repite en el quinto sello. Ahorita regreso. Miren, la quinta copa, ¿y cómo termina la quinta copa? Blasfemaron contra el Dios del cielo debido a sus sufrimientos y sus úlceras, pero no se convirtieron. Está repitiendo. Y son las mismas víctimas, no son todos. Claro, aquí dice, el quinto ángel vertió su copa en el trono de la bestia, o sea, se está claro que es contra Roma, ¿verdad? Y estos los que siguen o se dejaron seducir por los romanos. Pero el capítulo mismo, el capítulo 16, termina en el versículo 21 de una manera muy semejante. Después de la séptima copa del cielo cayeron sobre los hombres granizos enormes, como de 40 kilos cada uno. ¡Wow! Pero los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Y aquí no dice, pero no se convirtieron. Esa es la diferencia entre la cuarta copa, la quinta copa y esta, la séptima, que aquí no dice que no se convirtieron, pero parece evidente, ¿no? Blasfemaron. La palabra el verbo blasfemar, eh, lo estuve revisando, estamos en el versículo 9. El verbo blasfemar, esto, si ya les había mandado, creo que no les había mandado estos apuntes, porque esto lo puse hoy. El verbo blasfemar, en griego es blasfemein, blasfemesan. Este es el auristo, es el auristo. El verbo es blasfemein. Este es el auristo, blasfemaron, en plural. En realidad, en español, la palabra blasfemar, pues es una transliteración del griego, ¿verdad? No la traducimos. El verbo femí es el verbo hablar, decir. Entonces, blasfemar, en algunas Biblias, ustedes pueden buscar cómo traducen sus Biblias, que yo creo que en español casi ni van a decir siempre blasfemar. Pero yo estuve leyendo algunas Biblias que dicen maldecir, y yo creo que es una buena traducción. Maldecir. Mal, decir. Ahí está el verbo femí, decir mal. Y en los evangelios, me puse a leer las veces que se utiliza este verbo en los evangelios, no nada más son estas veces, son varias más. Siempre se dice cuando se blasfema de Dios, o sea, se maldice a Dios, al Espíritu Santo o a Jesús, ¿verdad? Cuando estaba en la cruz, algunos lo blasfemaban de Jesús, decían, a ver, tú que eres tan hijo de Dios, bájate de la cruz, etc. Siempre en los evangelios se blasfema a Dios, o sea, Padre, Hijo o Espíritu Santo. Pero en otras, en las cartas de Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, se puede blasfemar de la palabra de Dios, de Pablo mismo o de otras personas. O sea, en realidad la traducción, digamos, yo creo que más correcta es maldecir, hablar mal de alguien. Sí, yo creo que usamos nosotros blasfemar cuando está Dios ahí, ¿verdad? No blasfemes y cuando estamos hablando de Dios.
Pero en el uso del griego, en el Nuevo Testamento, se puede blasfemar de otra persona. O sea, pues yo hablo, ahorita yo blasfemé del Trompas y de Satanyahu. Pues sí, si me van a poner de coscorrones y me van a mandar al purgatorio durante varios años por haber dicho eso, pues voy a pasar ese tiempo a gusto en el purgatorio porque, este, pues a veces hay que decir lo que uno piensa. Bueno, ya está. Entonces, sigue la quinta copa. El quinto ángel vertió su copa en el trono de la bestia, eso está clarísimo. La bestia tiene su trono. Ya saben, está el trono de Dios, que es la visión fundamental del Apocalipsis. Bueno, pues el dragón tiene su bestia y la bestia tiene su trono. ¿Cómo no? Y si son Padre, Hijo y Espíritu, eh, la bestia es, bueno, es el dragón, la bestia y luego la imagen de la bestia. Y si los santos tienen la marca del cordero, no, los seguidores del dragón tienen la marca del dragón o de la bestia. Entonces, bueno, el quinto ángel vertió su copa en el trono de la bestia y su reino se oscureció. Es una parodia, se está burlando. El trono de Dios es tan luminoso que no vemos a Dios, ¿recuerdan? ¿Cómo se describe Dios? Es que Dios no se describe, es un trono que hay como jacinto y piedras preciosas. Sí, pero no vemos a Dios por la luminosidad. Bueno, aquí el ángel vierte su copa en el trono de la bestia y su reino se oscureció. La gente se mordía la lengua de dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo debido a sus sufrimientos y sus úlceras, pero no se convirtieron. Entonces se trata, pues sí, desde aquí lo dice, porque derrama su copa en el trono de la bestia y su reino, el de la bestia, se oscureció. O sea, estas copas no están atacando a los cristianos, ¿ven? A los, digamos, a los fieles, a los que llevan, a los que son fieles. También las tinieblas, pues son una de las plagas de Egipto, ¿verdad? La novena, la plaga. Bueno, y luego sigue la sexta copa. La sexta copa. El sexto ángel derramó su copa en el gran río Éufrates. Si ustedes tienen a mano un mapa, una Biblia con mapas, muchas Biblias traen mapas atrás, pues véanlo y localicen el río Éufrates. El río Éufrates baja del norte de Siria y luego se extiende hacia el este y luego baja hacia Kuwait, hacia Mesopotamia, ¿verdad? Hacia el Mar Rojo, ¿verdad? El Mar Rojo del otro lado de la península arábiga. Y se junta cuando desemboca ahí con el río Tigris y se sigue en la trayectoria del río Tigris, este es más directa hacia el norte, también se extiende un poco hacia el oeste. Esos son los dos grandes ríos que forman la Mesopotamia. Mesopótamos quiere decir en medio de ríos. La Mesopotamia es esa zona que está entre el Éufrates y el Tigris. Pero el Éufrates se extiende mucho hacia el oeste, hacia la región de Siria. Y ya hemos dicho que los romanos no tenían mucho interés en conquistar Mesopotamia y el sur de Egipto y ni siquiera el norte de Europa. No, Alejandro Magno sí conquistó todo lo que pudo y llegó hasta la India. Pero los romanos estaban más interesados en todo lo que rodea el mar Mediterráneo, que era su mundo de comercio, donde ellos eran navegantes, hacían la guerra, comerciaban, y era lo que les interesaba, pero tenían que tener paz en las fronteras orientales. Y en el oriente, del otro lado del Éufrates, estaban los partos. Los romanos no vencieron a los partos, fueron derrotados. Claro, los partos no tenían la fuerza suficiente como para invadir el imperio romano, pero siempre representaron una amenaza desde el este, o sea, desde el otro lado del río Éufrates. ¿Y esto por qué lo digo? Porque
el ángel derrama su copa en el gran río Éufrates y se secaron las aguas, para preparar camino a los reyes de la salida del sol. La salida del sol es el este, ¿no? El oriente. Entonces, los reyes de la salida del sol pues, son los partos. Y entonces, si el Éufrates llegó a ser, digamos, una barrera natural, una frontera del Imperio Romano, este ángel derrama su copa en este río y lo seca. Y entonces deja camino, paso franco a los partos para que invadan Roma. Pero recuerden que Roma es la bestia. Entonces, no estamos hablando de un desastre natural o cósmico, etcétera, que va a hacer daño a todos los seres humanos, a los buenos y a los malos. No, no, no. Es al imperio romano, a la bestia. Vi que la boca del dragón, aquí también lo puse con Dracontos, es una palabra griega, Dracontos. La boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, recuerdan que habíamos hablado de eso en el capítulo 12. El dragón es Satanás. El dragón es Satanás, serpiente eh, antigua, el diablo. La bestia es el imperio romano, ¿no? Y la boca del falso profeta pues, es la doctrina de los romanos, ¿no? El mundo de los romanos. Y entonces de ellos tres, que eso es una alegoría, un remedo infame y mugroso de la Trinidad, salen tres espíritus inmundos, parecidos a ranas. La rana parece que era un animal considerado asqueroso. Yo no sé decirles mucho de eso, pero algo leí de eso. Entonces, bueno, son parecidos a ranas y son espíritus inmundos que brotan del dragón, de la boca de la bestia y del falso profeta. Eran espíritus de demonios que hacen señales, signos, semella, y que van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día. Entonces ya, ahora ya estamos, ahora sí armándonos como el Trompas y la, la alianza del Atlántico Norte y los rusos y los chinitos y los canadienses. Ahora que los canadienses están armándose para defenderse de Estados Unidos. ¡Qué mundo, caray! Bueno, entonces estos tres espíritus, o tres demonios, van a reunir a toda la gente, a todos los malos, a todos los gandayas, a los que tienen el signo de la bestia, para la gran batalla del gran Dios Todopoderoso. Entonces aquí ya se van a reunir ahora sí los malos, todos los malos contra Dios Todopoderoso. Van a reunir, apenas los van a reunir, todavía no se da la batalla. Calmen, ya el próximo vamos a tener la gran batalla, el próximo jueves. Cuidado, que vengo como ladrón. Dichoso el que vigile y guarde sus ropas para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas. Pues esta es una de las bienaventuranzas, como la primerita que está en el inicio del Apocalipsis, y ahí les puse en los apuntes la lista de las 7 bienaventuranzas que hay en el Apocalipsis. Pero esta bienaventuranza cayó como un meteorito aquí, ¿eh? ¿Quién sabe por qué la puso Juanito aquí? Interrumpe, estamos hablando de la gran batalla, los reunió en el lugar llamado en hebreo Armagedón o Armagedón. Bueno, pero entonces el versículo 15, que es esta bienaventuranza, queda como chícharo en bandeja, sin hallar su lugar. Pero bueno, dichoso el que vigila y guarde sus ropas, para no andar desnudo y se vean sus vergüenzas. Esto de andar desnudo y se vean sus vergüenzas se refiere sin duda alguno al que no vigiló, no que esté desnudo físicamente, sino que no tiene buenas obras con qué vestirse. ¿Se acuerdan de la parábola del banquete?
que un rey invita a una boda y los invitados se excusan y manda a traer a todos. Ah, no, matan a enviados y él manda a quemar la ciudad. Es una parábola un tanto ilógica. Manda a quemar la ciudad porque no quisieron ir a la fiesta, pero además mataron. ¿Y por qué habrían de matar a los invitados? Pues simplemente no vamos a la fiesta. Es una parábola un poco rara. Pero más raro termina diciendo que ya que están todos en la fiesta, cojos, los caminos y los que quisieron, los pobres que aceptaron la invitación, ve a uno que no trae traje y dice, ¿cómo no vienes con traje de bodas? Échenlo para Juárez, échenlo para afuera. Dice uno, ¿qué pasó? Y yo creo que a la boda, a la fiesta, a Jesús son invitados todos, pero hay que ponerse un traje, eso es las buenas obras. Yo creo que no es la mejor explicación de esa parábola. Y sí, tú eres invitado aunque no seas judío, etcétera, etcétera, pero tienes que hacer buenas obras. Y aquí yo creo que es lo mismo a lo que se refiere esta bienaventuranza. Dichoso el que vigila y guarde sus ropas para no andar desnudo. Pues seguro que no se refiere a la desnudez física, se refiere a no tener buenas obras. O sea, hay que estar vigilantes. Bueno, pero esto es sobre esa bienaventuranza que les digo que cayó aquí como un meteorito y pues no tiene relación con el contexto. Pero la batalla, y aquí está lo bueno, en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Como es espíritu rudo, en griego, pues tengo que pronunciar Harmagedón. Claro que si yo soy americano o soy alemán y leo aquí, voy a leer Harmagedón, Har, porque la H suena en inglés y en alemán. En cambio, en español no, y nosotros decimos Armagedón, pero tendríamos que decir Harmagedón, Harmagedón. Dice aquí al lugar llamado en hebreo, Armagedón. Y Armagedón, pues caray, sí, aquí está. Aquí está la palabra Har, que quiere decir monte, y Megiddo, que Megiddo es una ciudad. El Har Megiddo pues, es la ciudad de Megiddo, ahora que vayamos a ir al poder, si todavía existe, dentro de unos años, es una ciudad que los israelitas, es una ciudad que está en una colina, ¿no? Una colina, no es una montaña, es una pequeña, digamos, altura, pero que vigila un inmenso valle, el valle de Esdrelón o el valle de Yisrael. Es el granero de Israel, el gran valle, que se extiende desde del río Jordán en el este hasta el Mediterráneo, allá por el Monte Carmelo, por la bahía de Haifa, donde está el gran puerto. Es un gran valle. Y por cierto que los israelitas, cuando llegaron y conquistaron la tierra, pues no conquistaron los valles, porque estaban muy bien protegidos. Conquistaron las montañas, eh, los, estaban los chivos y zonas mucho más inhóspitas y menos fértiles. Y Megiddo sí tardaron bastante tiempo en conquistarla, la ciudad de Megiddo. Ahí murió Josías, el gran rey piadoso que hizo la reforma religiosa. Cuando fue a detener al emperador, al faraón de Egipto que iba a luchar contra los asirios, a Josías se le ocurrió que él tenía capacidad militar para detenerlo, pero no está tan claro si quería en realidad detenerlo. El caso es que lo matan, ahí lo matan en Megiddo. Y entonces se volvió para Israel en un lugar de terror, ¿no? De derrota, Megiddo. Y Har Megiddo, pues el valle se puede llamar Megiddo, todo el valle. Y Har Megiddo es la ciudad, la pequeña fortaleza que, digamos, protegía el valle. Justamente está del lado sur del valle y en el lado norte del valle está Nazaret. Nazaret es una colina, bajando la colina está el valle Megiddo.
Pero entonces, Har Megiddo es una palabra hebrea, Har Megiddo, que quiere decir el monte de Megiddo o el valle de Megiddo, la ciudad de Megiddo. Y entonces ahí, como es el valle más grande, pues ahí se van a juntar los pueblos y los seguidores de la bestia para pelear contra Dios. Aquí hemos decidido hacer la batalla, la gran batalla final, ¿verdad? Este, los ejércitos de Mordor contra Minas Tirith, la batalla decisiva, o pues, cualquier, bueno, todos los mitos y los pueblos tienen batallas decisivas. Aquí es el y Armagedón, pues ha pasado, el Armagedón es una palabra que viene de aquí del Apocalipsis, que quiere decir, pues el final, la batalla final. Sí, así se utiliza. En realidad quiere decir Har Megiddo, Megiddo es un lugar, etcétera. Pero bueno, ahí dice que va a ser el lugar donde se va a realizar la batalla final, ¿verdad? Y luego en el verso 16 dice aquí, los reunió, pero ¿quién? No se dice quién los reunió. Después de que si quitamos esta, digamos, paréntesis, esta intervención fuera de lugar, los reunió. ¿Quién los reunió? ¿Quién fue el que los reunió? Pues no, es en plural. Los espíritus de demonios, ellos son los que reunieron. O sea, aquí debería ser en plural. Vean en sus Biblias, ¿no? En griego dice los reunió en singular. Pero pues, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de los espíritus. Mi Biblia dice, en el versículo 16, dice, los convocaron, los reunieron. ¿Quiénes reunieron? Pues los espíritus, ¿verdad? Así dice mi Biblia. Pero el griego dice los reunió. Yo creo que aquí se distrajo Juanito. Se distrajo Juanito. Está hablando de los espíritus. Entonces es plural, entonces los reunieron los espíritus a todos los convocados en el Harmagedón. Pero pues, en el singular, en el griego puso singular, por eso yo pongo aquí singular. Pero si ustedes ven en sus Biblias, seguro se van a encontrar con que, bueno, al menos alguna Biblia de las que ustedes manejen va a decir en plural. Los reunieron. Bueno, no nos peleemos más, ya saben que los exégetas por cualquier cosa hacemos bola para pelearnos. La séptima copa, finalmente, ya está la séptima copa. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Salió una fuerte voz del templo, otra vez, del templo, desde el trono. O sea, es Dios, como al principio de las copas. Está hecho, ya está. Ya, se acabó. Se acabó Melitón la canción. Está hecho. No está hecho todavía, pero es tan seguro que ya va a pasar inmediatamente que decimos ya está hecho. Como cuando decimos a alguien, oye, mañana vamos a echarnos unas chelas, hecho. Pues no, hecho no, se va a hacer mañana, pero hecho quiere decir seguro que sí. Bueno, es más o menos la idea de está hecho, así se adelanta. Hay muchas profecías en, en la Biblia que están en pasado. Son profecías del futuro, sí, pero es seguro que se van a hacer, tan seguro que se ponen en pasado. Eh, Hubo relámpagos, ruidos, truenos y un gran terremoto, tan grande que no ha habido como él desde que el ser humano existe en la Tierra. Pues sí, aquí en México, desgraciadamente, nos imaginamos algo de eso. La gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones se derrumbaron. La gran Babilonia, pues es Roma, vino a la memoria de Dios para darle el cáliz de vino de su cólera, pues la copa, que ya saben que tiene las copas en la cólera de Dios. Todas las islas huyeron y no se pudo encontrar ningún monte. Pues esto es así, personalizar un desastre natural. Del cielo cayeron granizos enormes como de 40 kilos cada uno, como de 40 kilos. Ahí dice como de un talento. Como
talantaya, talentos, como de un talento, como de un talento. Un talento es como 36 kilos. Sí, imagínense. Y con los granizos grandes, así como canicas, generan una gran destrucción, imagínense, como de 40 kilos. Pero los hombres, este final ya lo habíamos visto, blasfemaron contra Dios. En el Apocalipsis se utiliza 3 veces el verbo blasfemar, que son aquí en el capítulo 16, las 3 veces. Y las 3 veces es blasfemar contra Dios. Como sucede en los evangelios, les decía que siempre que se utiliza en los evangelios es blasfemar contra Dios, contra Cristo, contra el Espíritu. Lo mismo pasa en el Apocalipsis. Los hombres blasfemaron contra Dios. Ya está. Este, ya está, ya está. Esto es el séptimo, la séptima copa. Ya lo que sigue es el castigo de Babilonia. Ya es el castigo de Babilonia. Son 7 voces en el cielo, pero no son como aquí, que son preparaciones, que ya viene, que ya viene. No. Esas 7 voces en el cielo son 7 momentos en que se describe la destrucción del castigo de Babilonia. Que ya saben que Babilonia pues, es Roma. O sea, a partir de aquí ya está hecho, ya está hecho. Es la destrucción. Va a venir la guerra, la famosa guerra eh, que no va a durar ni un minuto en el famoso Armagedón. Se juntan todos, pero viene Dios y ¡pum! Desaparecen todos, ni guerra, porque ese es uno de los mensajes principales del Apocalipsis. Si el mal está en acción es porque Dios le permite. Por eso hay tanto pasivo teológico en el Apocalipsis. Le dieron poder, le fue otorgado, sí, y es Dios el que da permiso al mal para trabajar. Pero es eso. Cuando Dios dice ya, entonces ya está, eso se acabó, ya no hay, ni siquiera hay batalla. El Apocalipsis no es dualista, no es dualista. El dualismo, como entiendo que era el dualismo eh, maniqueo de Persia, es que creen realmente o creían en 2 dioses, uno bueno y uno malo. La desgracia para los seres humanos es que fueron creados por los dos. Entonces en el ser humano hay el bien y el mal y están en lucha constante uno contra otro. Pero son realmente 2 dioses, igual de poderosos uno que el otro, que luchan en contra. Eso no existe aquí, no existe aquí. Desde el capítulo primero del Génesis dice, en el principio creó Dios y Dios hizo todo. Todo era caos y Dios hizo todo. Eso está clarísimo desde el principio. O sea que ni los seres marítimos, ni los animales, ni las estrellas son dioses. No, no. Dios los hizo. Son criaturas de Dios. Entonces, toda digamos, la teología israelita es, eh, no es dualista, vamos a decirlo en modo negativo, no es dualista. El mal no es un poder que se oponga a Dios en igualdad de condiciones. Y eso sucede especialmente en el Apocalipsis. No hay mal que se oponga a Dios en igualdad de condiciones. Todo mal tiene permiso de Dios para actuar, para, para hacer daño a los hombres, los seres humanos, pero eso se va a acabar en un determinado momento. Lo feo del Apocalipsis, lo feo, es que pues nadie sabe hasta cuándo, ¿verdad? Yo sí le digo a Dios, oye, ¿hasta cuándo? Esto, que los hombres somos cada vez más civilizados, ojalá tuviéramos algo de eso, pero cada vez tenemos más refinamiento para matarnos. Yo no me voy a quejar más, pero
pues qué escándalo. Yo tengo una hija de 22 años casi. Dices que yo no quiero vivir más de 50 años porque qué pinche mundo feo. Y así están muchos jóvenes, muchos jóvenes. Qué mundo tan feo. Porque ahora, pues miren, ahora sabemos lo que pasa ahorita en, en China, en Taiwán, en Corea, en Japón, en Rusia, en Ucrania, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Jalisco, con esas fosas. Lo sabemos ahorita en- y al minuto, ¿no? En tiempo real, decimos. Y antes, pues bueno, sabíamos las cosas muy filtradas, mucho tiempo después, etcétera. Ahora no. Y yo creo que esto genera mucho pesimismo y desesperación en los jóvenes. Bueno, yo creo que también en los viejos, ¿no? Pero digamos, donde yo lo siento en mis hijas, yo digo, yo voy a vivir 108 años, me quedan 40 años de vida, más de 40. Pero mi hija dice, no, yo no quiero vivir mucho tiempo porque el mundo es horrible. Wow. Y no es la primera persona que escucho decir eso. Bueno, este, stop share, dejo de compartir y ¿qué les parece? ¿Qué comentario tienen? Ya despierten, ya Cabello. Hola, Sí, Jerónimo. es- ¿se escucha? Sí, Jerónimo. Sí, Perfectamente. Pienso que en este capítulo, eh, entre, entre el anterior y este capítulo que acabamos de ver, 16, sí. Las el 7 copas. 16, todo el 16, ¿sí? Y parte del 16 15, sí. y parte del 15, hay una, por decirlo con otros términos, hay como cierta lucha entre el bien y el mal, pero al fin y al cabo sale venciendo el bien y veo que el mal es limitado. Otra cosa, hay bastantes conmociones de la naturaleza. Por ejemplo, hay terremotos, el mar se seca, los ríos también, etcétera, pero queda algo. Entonces también es como una lucha, decía, evitando también esa forma que siempre ha dañado la iglesia entre un Dios bueno y otro Dios malo, ese dualismo, Sí, que mucho ha dañado también a la sociedad y que muchas veces ha habido una mala lectura aún dentro de la escritura, como un Dios malo, un Dios vengador, un Dios que hace esto, pero no, Dios está defendiendo, por decir así, defendiendo lo que es de él, sus derechos de él. Válgame decir estas palabras, no sé si. Y la otra que me llama bien atención, que hablaba aquí, de esa, dónde, hasta cuándo, y del Armagedón. Y creo que esa palabra, donde se reunirán o será el final, muchas veces ha habido también malas lecturas para decir que va a ser como en cierto lugar, ahí va a ser el fin de todo, ¿no? Y sí, películas y lecturas tergiversadas, etcétera. Pero me llama la atención, a pesar de todo, el optimismo, porque la presencia de todo, aun de los que blasfeman, está Dios por encima de todos, ¿sí? sí. Muchas gracias. Gracias, Jerónimo. Sí, el- el dualismo, eh, el dualismo se quiso meter bueno, se metió en la iglesia, en la teología. Sí, uno de los signos del dualismo es esta lucha del cuerpo contra el alma, como si el cuerpo fuera malo y el alma buena. Y ese maniqueísmo persa que explica esta lucha del hombre contra el ser humano contra el ser humano, de la persona contra la persona en su interior, la explica como es que somos creados por dos dioses antagónicos. Tiene su cara platónica, pitagórica, de que el ser humano es un compuesto de cuerpo y alma, y que el alma, que es lo más noble,
subsiste, es inmortal, y cuando el cuerpo se pudre, finalmente se libera el alma y se va al cielo, y si no se portó lo suficientemente bien, tiene que reencarnar en otro cuerpo, que puede ser más vil que el anterior o más noble. Pero ese es un dualismo eh, griego que no tiene nada que ver con el Antiguo y ni con el Nuevo Testamento. Es decir, que el cristianismo primitivo no tenía ese dualismo. El alma no pelea contra el cuerpo, ni el alma es buena y el cuerpo malo, no es cierto, no es cierto. Yo diría que el alma es más mala que el cuerpo si a esas vamos. A ver, ¿de dónde salen los pecados más odiosos? Pues del alma, el afán de poder, no, eso no es del cuerpo, eso es del alma. Y eso es lo que envenena al hombre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo, pero es que dividir al ser humano en cuerpo y alma no funciona. Fíjense que a veces nos sentimos mal y en realidad, físicamente, y en realidad es que traemos algo acá o en el corazón. Y eso lo somatizamos, decimos. Ahora somos muy conscientes. Estoy somatizando. Pues sí, es un mal espiritual, un mal del alma, un mal del, ¿no? Que manifiesto corporalmente. Y eso yo lo tengo muy claro en mi cuerpo, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Probablemente no en todas. Pero eh, el dualismo se pegó mucho en el aspecto sexual, por ejemplo. Esto de que el sexo, que es carne, es malo, pues eso no tiene que ver con Jesús, ¿eh? Bueno, Jesús fue célibe, sí, pero todos sus discípulos fueron casados. Dios en el paraíso le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le vamos a hacer una ayuda semejante a él, por eso deja el hombre a su padre y madre y se une a su mujer. Pues ahí está la relación sexual clarísimamente, y eso es de antes del pecado, porque todavía se corrió mucho en la iglesia cristiana la idea de que el pecado de Adán y Eva fue sexual, ¿no? Se comieron la torta antes del recreo. Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales y ya. Bueno, San Agustín, probablemente el más santo, el padre de la iglesia más importante de la iglesia occidental, San Agustín decía que si Adán y Eva no hubieran pecado, hubieran tenido hijos, pero sin relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales son sucias. A ver, mi querido Agustín, ven a tomarte unas clasecitas conmigo, unas conferencitas, porque no estás leyendo muy mal el Génesis. Pero así se metió, ese dualismo se metió en la teología y en la moral cristiana y la invadió muy fuerte. Y yo creo que todavía no acabamos de salir de eso, ¿no? De ese cierto dualismo eh, antropológico. Y ya en cuanto al dualismo teológico, eso de la existencia de dos dioses, bueno, sí, yo he tenido la experiencia hace unos 30, 40 años, estaba muy en boga el movimiento de la renovación carismática. Yo me acuerdo haber tenido un alumno en una preparatoria cristiana, que me decía, no, es que yo sí soy picudo, yo sí he tenido experiencias con el diablo. Le dije, "Ah, sí, sí, se metió mucho el dualismo y se habla con una libertad del diablo como si lo conociéramos, si lo experimentáramos. Yo he hablado con algunos sacerdotes, no sé tú qué piensas, Jerónimo, y incluso exorcistas, porque en cada diócesis tiene que haber un sacerdote exorcista. Y he hablado con algunos y todos dicen, el 99% de los casos de posesión diabólica es drogas, desorden en la vida, desorden psicológico, nada que ver con que el diablo y esas cosas. No sé si quieres hacer un comentario sobre eso, Jerónimo, tú que tienes autoridad al respecto. Profesor, yo creo eso, Sí, que está leído mal el libro del Génesis. Y luego de ahí se sacan conclusiones que no vienen, no tienen que ver nada de eso. Y luego también
A veces lo que le llama uno malo, las personas no lo llaman malo. Lo que es bueno es, es bueno y lo que es malo. Pero a veces las personas o mucha gente entre lo que es bueno y lo que es malo, y otros ni siquiera distinguen lo que es bueno y es malo. Y cualquier cosa, ante una cosa mala, pues se ríen simplemente o no le hacen caso. Pero el Génesis es muy concreto y tiene una profundidad grande. En todo van como 9 o 10 veces que dice, y Dios hizo esto bueno, unas 9 veces, 10 bueno. Y cuando hace al hombre dice, muy bueno. Ujú. O sea que de Dios no pueden salir cosas malas. Sin Sí, embargo, sí, sí. después viene la cuestión sobre el demonio, ¿verdad? Algo que vino un poquito, pero que tiene una limitación y que tiene su campo donde sabe él dónde hacer algún estrago, ¿no? Bueno, yo al chamuco no le tengo miedo, pero, pero no me gusta hablar de él, como que me es muy X, muy inclusive. Y en buena medida por los mismos evangelios, por los mismos evangelios. Si hay alguien que nos odia y nos quiere hacer daño, hay un Padre que nos ama y que nos protege. Bueno, si ustedes quieren, terminamos aquí. Hoy les dije, a lo mejor terminamos un poquito temprano, pero un poquito nada más. Ya la próxima vez eh, retomamos las 7 voces en el cielo, que Sí, son está bien. los capítulos 17, 18 y el principio del 19. Eh, que ya, que les digan, no son voces que se suceden como las trompetas y las copas con acontecimientos sucesivos, sino que son facetas de la destrucción del dragón, de la bestia y del falso profeta. ¿Sí, Felipe?